Muy buenos días a todos y bueno, bienvenidos a una nueva edición de los encuentros más cerca, que como bien sabéis es un plan desarrollado por el Gobierno de Aragón a través del IAF y que busca pues, apoyar a empresas y a emprendedores. Han pasado ya más de 3.500 personas en los más de 24 encuentros que hemos realizado a lo largo de estas semanas y la verdad es que se han compartido experiencias muy interesantes, siempre basadas en aspectos de conocimiento, aspectos de experiencias empresariales, visiones sectoriales, responsabilidad social y referentes de temas estratégicos de la empresa. Esta semana es una semana muy interesante. Empezamos ayer con unos aspectos relacionados con la alimentación y con el agua. Hoy tenemos a un experto referente en temas financieros. Mañana tenemos tres visiones económicas con Luis Humberto del Heraldo de Aragón, Eduardo Andrés, ex consejero de Economía, y Javier Nieto, decano del Colegio de Economistas de Aragón. Una visión de responsabilidad social el jueves y terminamos el viernes con un nuevo marketing con tres referentes en el tema, como es María Sassot, de Esencia Creativa, Enrique Torguet, de La Zaragozana, y Nacho Torre, director de marketing de Ibercaja. Por lo cual tenemos una semana cargada de temas muy interesantes. Entrando un poquito en el encuentro de hoy, tenemos el placer de contar con Jorge Serrat. Doy alguna pincelada de su currículum. Es licenciado en Económicas por la Universidad de Zaragoza, es asesor fiscal y contable desde hace más de 20 años, ha sido director financiero de diferentes entidades y, bueno, y formador habitual en empresas tan importantes como puede ser pues, Bantierra, Saica, Memora, etcétera, etcétera. Es un referente en temas que seguro os puede acercar un poquito la visión financiera en estos momentos complicados del COVID-19. Un poco así a nivel de dinámica del encuentro, que sepáis que bueno, más o menos la ponencia va a ser unos 60 minutos de Jorge y luego va a haber un turno de debate, de preguntas. Tenéis dos opciones para realizar las preguntas. Hay una opción que es en el apartado de preguntas y respuestas, escribirla y la formularemos cuando sea oportuno, o tenéis la opción de intervenir en directo con el botoncito levantar la mano y os daremos paso por orden para que la podáis realizar en directo y os la pueda contestar Jorge. Así que sin más, Jorge, todo tuyo. Muchas gracias y a disfrutarlo. Vale, buenos días. Voy a compartir pantalla, Alejandro. Vale, buenos días. Como os ha dicho Alejandro, pues soy Jorge Serrat. Vamos a hablar hoy del tema de lo que es la preparación de un balance y una cuenta de resultados. Como somos muchos y tampoco conozco pues un poco el conocimiento previo que cada uno de vosotros pueda tener en el tema, ¿vale? Voy a iniciarlo brevemente por lo que es un pequeño esquema, luego pondré otros, pero por lo que es un pequeño esquema de un balance sencillo y de una cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, confío que estéis viendo el balance de situación que tengo ahora compartiendo en la pantalla, entiendo que sí. E insisto, voy a hacer unas pequeñas pinceladas del balance y la cuenta de situación por si acaso entiendo que entre todos los participantes pues quizás alguno no esté habituado y para otros será una obviedad, pero seguramente para alguno no. Vamos a ver, para preparar un balance y una cuenta de resultados, aunque suene raro lo que voy a decir, hay dos opciones, ¿no? La opción habitual, que es darle al programa de contabilidad, listar un balance de situación o plantearnos un poco lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un balance que está formado evidentemente por un activo y por un patrimonio neto y un pasivo, si me centro inicialmente en el activo, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener bien claro es poder hacer una distinción correcta entre lo que es un activo no corriente y lo que es un activo corriente, ¿de acuerdo? Y dentro del activo corriente, el poder determinar perfectamente pues los cuatro grandes grupos que podemos definir, que es el inmovilizado material, el inmovilizado intangible, que para los que seáis ya de cierta edad como yo, el inmovilizado intangible era el que antiguamente se llamaba inmovilizado inmaterial, ¿vale? Las inversiones inmobiliarias y las inversiones financieras permanentes, ¿vale? Y dentro del activo corriente tenemos las existencias, los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, las inversiones financieras, la tesorería y esta cuenta llamada activos no corrientes disponibles para la venta, que luego os comentaré exactamente qué es, porque se utiliza poco pero tiene cierta importancia, ¿vale? Y en estos momentos de preparación de un balance la puede tener más. Bien, rápidamente, si queremos saber el nuevo Plan General Contable, que ya lleva en vigor muchos años, exactamente qué es lo que dijo para esta cuenta llamada inversiones inmobiliarias, ¿vale?
Porque, claro, técnicamente estamos habituados a presentar un balance y dentro del activo consideramos que todo bien no inmaterial es material y dentro del inmovilizado material, pues ahí ponemos pues, todo lo que son elementos de transporte, mobiliario, equipos informáticos, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos las naves y los terrenos también se suele poner ahí. Entonces, únicamente para los que no estéis habituados, que sepáis que hay una partida dentro del activo no corriente llamada inversiones inmobiliarias, ¿vale? Que determina aquellos inmuebles, ¿vale? Que aunque forman parte de la infraestructura de la empresa, están de algún modo destinados a la obtención de rentas, ¿vale? No a lo que sea, no a lo que es una utilización directa en el día a día de la empresa, es decir, no la fábrica de la empresa, no la oficina de la empresa, no el local de la empresa donde están los empleados, sino aquellos otros inmuebles destinados a la obtención de rentas. Y esos inmuebles destinados a la obtención de rentas, por ejemplo, pueden ser vía alquiler, ¿de acuerdo? Claro, tenemos que entender, y esto es importante, si tuviéramos muchas horas por delante, hablaríamos del activo corriente y de las partidas que lo conforman, que es el ciclo de rotación o de explotación, es decir, todo aquello que está destinado a la producción, venta y cobro. Claro, por tanto, dentro del activo corriente tenemos una partida de existencias que son los elementos destinados a la venta. Y eso difiere de lo que es el concepto de un inmueble que, por un lado, no está destinado a la venta, por tanto, no es existencia, ¿de acuerdo? Pero está destinado a obtener rentas, por ejemplo, vía alquiler y no a ser utilizado directamente en la fábrica, ¿no? Entonces, podríamos tener dos tipos de inmuebles. La fábrica donde están los empleados, que sería un inmovilizado material, y podemos tener un inmueble destinado a vacío, que lo tenemos una fábrica antigua, un local antiguo, que lo destinamos a obtener rentas, que sería una inversión inmobiliaria. Ninguno de ellos está destinado a la venta y, por tanto, ninguno de ellos forma parte del activo corriente. Bien, ¿por qué he marcado esto de activos no corrientes disponibles para la venta? Para los que no estéis tan habituados al tema contable y al tema de balance, parece chocante, ¿verdad?, ver dentro del grupo de activos corrientes, ver una partida que se llama activo no corriente. Insisto, ver un activo no corriente dentro del grupo de activos corrientes puede chocar. Bueno, pues estos activos no corrientes, ¿de acuerdo?, son activos no corrientes que en un momento, por ejemplo, un inmueble, que en un momento determinado la empresa ha decidido ponerlo a la venta, para que me entendáis. Esa nave vacía que yo tenía en tiempos o ese local que yo usé en tiempos pero que ahora me he cambiado a uno más grande y ese lo he dejado vacío, si lo destino al alquiler será una inversión inmobiliaria, pero si decido ponerlo a la venta, ¿de acuerdo?, sería un activo no corriente disponible para la venta. Y esta reclasificación, que es a donde quería llegar, en sí, ¿vale?, a efectos de valor, no voy a entrar, salvo que tuviéramos tiempo y me lo preguntaréis, pero no voy a entrar por qué valor lo reclasifico. Vamos a suponer, aunque no siempre sea así, vamos a suponer que lo reclasificara por el mismo valor que estaba en el activo no corriente, lo reclasifique en activo corriente, y diréis, bueno, la suma del activo no varía. No, la suma del activo no varía, pero a la hora de preparar un balance para solicitar financiación o para cualquier otra cosa, sí que os puedo asegurar que el poder incrementar el valor de los activos corrientes a efectos de los ratios de liquidez tesorera ostensiblemente. Dicho de otra manera, a los efectos de demostrar situación de liquidez a corto plazo, de capacidad de hacer frente a las deudas a corto plazo, no tiene nada que ver un balance en el que el activo corriente sume 20 a un balance en el que el activo corriente sume 30. No tiene absolutamente nada que ver, porque las situaciones de liquidez se miden con los activos corrientes, no con los no corrientes. Por tanto, en la medida, como conclusión a esto, en la medida que yo tuviera algún activo no corriente que realmente lo tengo para vender, ya no pinta nada dentro de la partida de activos no corrientes. Lo podría reclasificar en activo corriente a pesar de mantener el nombre de activo no corriente y disponible para la venta o mantenido para la venta. ¿De acuerdo? Luego también os quería comentar que dentro de las... Y un inciso, si posteriormente cambiara de criterio, si a los 6 meses, 8 meses, al año cambiara de criterio y este activo que he decidido ponerlo a la venta, este activo no corriente, decidiera que ya no lo quiero vender, ¿vale?, o el transcurso del tiempo se viera que el mercado no me lo compra por precio, por situación, por ubicación, por lo que sea, lo puedo volver a reclasificar en la partida de activos no corrientes que era de donde procedía. ¿De acuerdo? Pero a efectos de preparar a un balance y que ese balance, sin tener que, de verdad, ni alterar, ni manipular, ni hablando en plata, ni adulterar ningún dato, sino sencillamente ponerlo conforme a una realidad que encima me mejore la situación de liquidez,
su reclasificación en activo corriente sería bastante interesante, ¿vale? La reclasificación no puede servir para apreciar el valor, no puede servir para incrementar el valor. Yo no puedo pasar un activo no corriente valorado en 20 a activo corriente y poner 35, no, ¿de acuerdo? Eso no lo va a poder hacer nunca. Bien, estas dos partidas que os pongo aquí, la de inversiones financieras permanentes y la de inversiones financieras temporales, ya sé que en muchos de los balances del día a día de la empresa, pues realmente la situación de inversiones financieras en muchas empresas pues es prácticamente nula o directamente inexistente, ¿vale? Pero sí que os comentaré la posibilidad para aquellos balances que sí que tengan inversiones financieras en activos financieros, por ejemplo, cotizados, en acciones, en fondos de inversión, incluso en acciones que no coticen en bolsa, acciones de otras empresas, ¿vale? La posibilidad de, aplicando el plan general contable, hacer revalorizaciones de valor, ¿vale? Que sepáis que los activos financieros, podemos decir, en grandes rasgos, que han sido los únicos activos, no sé si exactamente, pero al 99% sí, ¿vale? Han sido los únicos activos que de alguna manera el principio de coste queda eliminado y se permite aplicar revalorizaciones contables para adaptarlos a lo que se llama el valor razonable. Yo una mesa del inmovilizado material o una construcción del inmovilizado material o una construcción inmobiliaria o una existencia o un cliente, yo no lo puedo apreciar por el principio de coste de fabricación o valor de adquisición, tienen ese límite de valoración, ¿de acuerdo? En cambio, las inversiones financieras, con la entrada en vigor del nuevo plan contable hace ya años, tanto de acciones cotizadas como no cotizadas, como fondos de inversión, como bonos, obligaciones, los puedo valorar a un valor razonable. ¿Qué quiere decir? Que si yo compré acciones de una empresa, insisto, cotizada o no, a un precio de 10 y hoy esas acciones valen 12 o valen 25, yo no tengo la obligación de poner aquí, mantener el principio de coste a 10, puedo revalorizarlo a 25. Y eso lo que me va a permitir es incrementar la valoración de los activos, ya sean activos financieros permanentes de largo plazo, ya sean inversiones financieras temporales de corto plazo. Aquí hay una creencia que para los que estéis habituados en el balance, en temas contables, os la digo porque creo que es importante que la tengáis en cuenta. Muchas de las empresas y seguramente muchos de los que me estéis oyendo estaréis utilizando el plan contable de pymes. Cuando entró en vigor el nuevo plan contable, digamos, dicho así un poquito bruscamente, aprobó dos planes, el plan general contable y un plan general contable para pymes, ¿de acuerdo? Que es el que usa el 95% de las empresas en Aragón y en toda España. ¿Por qué? Porque el plan general contable para pymes determinaba que podían aplicar el plan contable para pymes a aquellas empresas pues, que tuvieran una serie de condiciones. Y claro, son unas condiciones muy amplias. Te dice que tenga activos inferiores a 4 millones de euros, ventas inferiores a 8 millones de euros y empleados menos de 50. Entonces, claro, con cumplir dos de estas tres condiciones, que repito, activos inferiores a 4 millones de euros, ventas inferiores a 8 millones de euros y empleados inferiores a 50 millones de euros, tú eras una pyme. Entonces, claro, automáticamente, de forma casi mecánica y sin pensar, aplicamos el plan contable para pymes. El plan contable para pymes, que sepáis que aunque yo sea una pyme, es de utilización voluntaria. Yo puedo utilizar el plan contable, digamos, no para pymes. Y el plan contable no para pymes me va a permitir actualizar lo que os decía, apreciar, revalorizar las inversiones financieras permanentes, ¿vale? No solamente las inversiones financieras temporales, que esas obligatoriamente, tanto si soy pyme, que aprovecho para decirlo, tanto si soy pyme como si no soy pyme, el plan contable obliga a las inversiones financieras temporales o de corto plazo a aplicarles el valor razonable a final de ejercicio, lo que me va a permitir apreciar y también depreciar el valor si es el caso, ¿vale? Y el plan contable no para pymes también me obliga a realizar lo mismo con las inversiones financieras permanentes. ¿Por qué digo esto? Porque si yo soy una pyme, pero tengo inversiones financieras permanentes, desde acciones compradas hace 30 años que hoy valen 10 veces más, acciones no cotizadas o participaciones no cotizadas en empresas que adquirí porque soy socio de una empresa hace 20 años que hoy a nivel de balance, si cogiera el balance de esa sociedad, vale 20 veces más. Bueno, pues aprovechémonos de esa situación que me va a permitir apreciar esas inversiones financieras.
porque me va a incrementar el valor del activo no corriente de una forma pues muy importante. Y no nos engañemos, cuando tú presentas un balance o una cuenta de resultados a un banco, al final son ratios. El banco coge esos datos, no penséis que va mirando partida a partida. El banco al final cuantifica ratios, te mide la liquidez, te mide la solvencia, te mide la garantía, te mide la distancia a una quiebra, te mide el nivel de endeudamiento, y que no os quepa ninguna duda que lo que sea incrementar el valor de los activos, ya sea activos no corrientes o activo corriente, evidentemente lo que va a hacer es que cualquiera de esos indicadores que va a mirar el banco mejoren. ¿De acuerdo? Bien. Por contra, si queremos hacer un balance pues correctamente, ahí lo dejo, que cada uno haga como considere. El principio de prudencia obliga a deteriorar todos y cada uno de los activos que haya perdido valor respecto al valor de coste, todos y cada uno de ellos, ya sean inmateriales, materiales, existencias, clientes. Aquí hay una tendencia, a veces no correcta, a pensar que el hecho de que los deterioros de valor fiscalmente la agencia tributaria en su inmensa mayoría los considere, los considere gastos no deducibles, hay una tendencia a pensar que ¿para qué los voy a contabilizar entonces? Si estuvierais, los que estáis sometidos a auditoría en vuestras empresas, sabéis que eso el auditor no lo va a permitir. Es decir, una cosa son las normas contables y otra cosa son las normas fiscales. E independientemente que fiscalmente los deterioros sean o no sean fiscalmente deducibles, existe una obligación de deteriorar contablemente las pérdidas de valor. Claro, evidentemente las pérdidas de valor son contraproducentes a los efectos de intentar demostrar la solvencia de un balance. Pero bueno, yo os lo digo para que, supongo que lo sabéis, y para el que no lo sepa, pues que lo oiga, ¿no? El principio de prudencia sí que me obliga a deteriorar, no es que me permita, me obliga a deteriorar todos y cada uno de los valores, independientemente que luego fiscalmente la agencia tributaria los considere deducibles o no. Ya que estamos aquí, solamente os lo digo, aunque no es un tema contable, sí fiscal, quiero que sepáis que la agencia tributaria sí que me va a permitir considerar fiscalmente como gasto deducible el deterioro de valor que sufran las existencias, me va a permitir en algunas condiciones considerar gasto deducible el deterioro de valor que experimenten los clientes, pero no me va a permitir en ningún caso considerar gasto deducible el deterioro de valor de los inmovilizados materiales o inmateriales. ¿De acuerdo? Bien. Si pasamos a lo que es el patrimonio neto y el pasivo, no muy sencillo, ¿de acuerdo? Empiezo por el pasivo. Dentro del pasivo tenemos el pasivo no corriente y el pasivo corriente, ¿vale? Que, insisto, será una obviedad para los que os dediquéis a esto y no tanto para los que no se dediquen. El pasivo no corriente y el pasivo corriente. El pasivo no corriente son las antiguas deudas a largo plazo, que son vencimientos superiores a un año, y el pasivo corriente son las deudas inferiores a un año, es decir, el pasivo corriente de deudas de corto plazo inferiores a un año. Vale. Dentro de los pasivos no corrientes y de los pasivos corrientes tengo exactamente los mismos conceptos. Aquí lo que cambia es el vencimiento. Yo os hago, siempre que damos cursos y demás, hago especial referencia a las deudas con socios, ¿vale? Aquí estamos hablando de intentar mejorar un balance y no darle a la tecla de imprimir balance en el programa contable, que eso me imagino que es sencillo. Aquí estamos hablando de ver la posibilidad de mejorar los balances. Deudas con socios. Seguramente más de uno de vosotros en vuestro balance acumula deudas con socios por préstamos que han hecho los socios. Estamos hablando de pasivos, es decir, estamos hablando de préstamos. No estamos hablando ni de aportaciones de socios ni de ampliaciones de capital, no, estamos hablando de deudas con socios. Yo os pregunto, os preguntaría, ¿qué necesidad? Por ejemplo, vamos a un caso extremo, una sociedad unipersonal. Una sociedad unipersonal que sea propiedad de un único socio, ¿vale? Es decir, que su empresa es él, al 100%. ¿Qué necesidad tiene de estar contabilizada esa deuda en pasivos si realmente la empresa considera que no tiene capacidad a corto plazo ni a largo plazo de devolverle el pasivo al socio, ¿vale? Estamos estropeando el balance, estamos reconociendo una deuda y estamos reconociendo una deuda con nosotros mismos que encima sabemos que a día de hoy va a ser de difícil cobro e incluso aunque la empresa tenga más o menos una actividad buena, seremos los últimos en cobrar.
Primero tendrán que cobrar proveedores, acreedores, la agencia tributaria, el personal. Por tanto, ¿qué digo con esto? Que sería, yo entiendo, bueno, afirmo, bajo mi punto de vista es así, contraproducente, y estaríamos echando piedras contra nuestro propio tejado, mantener deudas con socios, que es con nosotros mismos, que en este momento sean irrecuperables o que en este momento no sean objetivo el pago. Estas deudas con socios, ojo, tanto si estuvieran en el corto plazo como si estuvieran en el largo plazo, me da igual, tanto si estuvieran en el corto como si estuvieran en el largo, entiendo que están haciendo un flaco favor. Si estuvieran en el corto plazo, todavía más, porque si yo pongo deudas con socios, yo me he encontrado a lo largo de casi 30 años muchos balances que hay una partida de deudas con socios en el corto plazo y lleva 20 años, ¿vale? En mayor o menor saldo, pero 20 años. Creciendo o decreciendo el saldo. No pinta nada en deudas con socios a corto plazo. Insisto que los pasivos de corto plazo son letales. Que sepáis una cosa y os hablo claro. Acceder a un préstamo con un activo corriente reducido o con un pasivo corriente elevado es letal. ¿De acuerdo? Es letal. Es decir que te vas a morir dentro de 10 años puede que te lo pasen, pero es decir que estás muerto hoy no te lo pasa a nadie. Así de claro. Entonces, un activo corriente reducido o un pasivo corriente elevado es letal. Por tanto, estar inflando los pasivos corrientes con deudas con nosotros mismos, entiendo que carece de cualquier lógica contable. Cuando menos, transformarlos, reclasificarlos en deudas de largo plazo. Cuando menos, ¿vale? Y si es posible, que sí que lo es, porque son decisiones de los propios socios, reclasificarlos en una partida que ya no forma parte de las deudas, sino que forma parte del patrimonio neto, llamado aportaciones de socios. Las aportaciones de socios es una situación transitoria que, si os dais cuenta, ni es capital, ¿de acuerdo? Ni son pasivos, ni son deudas. Estamos reconociendo ahí unas aportaciones realizadas por los socios que técnicamente no tienen que ser reintegradas, es decir, no tienen que ser devueltas, porque si tuvieran que ser devueltas estaríamos hablando de pasivos, de préstamos. Importantísimo, que no liquidan intereses, esto es muy importante, que no liquidan intereses, es decir, que no son préstamos. Daros cuenta que los préstamos de socios a la sociedad, en su inmensa mayoría, se consideran operaciones vinculadas. Que sepáis que una operación vinculada es toda operación realizada, entre otras, en un socio con su sociedad, cuando el socio tiene más del 25% del capital de la sociedad. Entonces, con mucha facilidad una operación se convierte en vinculada y la vinculación exige valorarse a valor de mercado y valorarse a valor de mercado un préstamo exige liquidar intereses. Esa liquidación de intereses me está generando un doble efecto. Primero, que supone intereses en la base imponible del socio en su impuesto sobre la renta. Y segundo, que de la misma forma que es un ingreso en el socio, es un gasto en la sociedad. Con lo cual estamos incrementando gastos en la sociedad, seguramente que tampoco estemos pagando al socio, estamos perjudicando nuestra cuenta de resultados, estamos perjudicando nuestro balance y encima el socio está obligado a liquidar en el impuesto sobre la renta independientemente de que cobre o que no. Con lo cual estamos haciendo un círculo negativo absolutamente. Podemos reclasificarlo en aportaciones de socios, ¿de acuerdo? Y esas aportaciones de socios lo que me van a permitir es, de momento, no considerarlo pasivos, de momento no liquidar intereses y transitoriamente ya veremos si lo acabo reclasificando en capital acudiendo al notario o ya lo volveré a reclasificar en deudas a largo plazo. Pero por lo menos para lo que es la presentación actual de un balance, evidentemente sí que os aconsejo que lo retiréis de ahí, pero sin ninguna clase de duda. ¿De acuerdo? Bien. Esta partida que veis aquí de ajustes de valor razonable y subvenciones de capital, ¿de acuerdo? Es lo que os decía de la aplicación del valor razonable a determinados activos financieros, ¿de acuerdo? Y lo que os decía, aquí estaremos hablando de los ajustes de valor razonable de los activos financieros de largo plazo, ¿de acuerdo? Es decir, de los activos no corrientes, que os decía, los activos no corrientes financieros que podíamos aplicar el valor razonable, fuéramos pyme o no fuéramos pyme, podemos optar por hacerlo, y si os dais cuenta, ese incremento de valor del activo tiene una contrapartida, lógicamente, en incremento de valor del patrimonio neto de la sociedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Que no se me olvide, tema de existencias. Puede parecer una tontería, ¿vale? Pero no lo es. Técnicamente y contablemente, desde hace ya años, solamente existen dos criterios de valoración aceptados, que es el FIFO y el coste medio, ¿de acuerdo? El coste medio.
Entonces, yo entiendo que en algunas empresas, pues quizás es difícil aplicar un criterio FIFO. El FIFO, como bien sabéis, es primera entrada, primera salida. Y quizás resulte, digo quizás, porque cada empresa es un mundo, su logística, su infraestructura administrativa y sus posibilidades, ¿no? Pero digo que a veces quizás es más fácil o puede aparentar ser más fácil aplicar un FIFO, perdón, un coste medio, que digamos que no es un totum revolutum, ¿no? Yo compro, contabilizo compras y al final, si he hecho 20.000 mesas, divido por 20.000 y tengo un coste medio de fabricación y ese es mi coste medio. Y así valoro el balance. Bueno, pues quizás, por lo menos de cara a lo que es la presentación de un balance, tendremos que plantearnos cuál es mejor de los dos. ¿Por qué? Porque lo que es evidente es que si queremos presentar un balance, tendremos que ir con un balance, insisto, cuanto más solvente, mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaros por un momento que la compra de nuestras materias primas, voy a distinguir entre lo que es materia prima y mercadería solamente, ¿vale? Como bien sabéis, mercadería es el producto que yo compro para revender en el mismo estado en el que lo he adquirido y sin incorporar ningún valor añadido, ¿de acuerdo? Y en cambio, la materia prima, digamos que son todos y cada uno de los elementos que yo adquiero para incluirlos, aportarlos a un proceso de fabricación o de construcción que me dé lo que es al final el producto terminado, ¿no? Bien. Imaginaros que esas materias primas o esas mercaderías, en unas circunstancias no de, digamos, de crisis como la actual, sino en unas circunstancias estándares normales, los precios con el paso del tiempo van incrementando de valor, ¿vale? El precio de compra, me estoy refiriendo de materias primas o de mercaderías. Claro, si yo utilizo un criterio FIFO, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que las primeras materias primas o las primeras mercaderías que yo tendré que considerar como vendidas serán las primeras adquiridas. Las primeras adquiridas que, para que me entendáis, serán las más antiguas, es decir, las más baratas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de valorar en el almacén las que me quedan, las no vendidas, porque aunque sea una obviedad, en las existencias, evidentemente, lo que estamos valorando son los elementos del almacén no vendidos a final de ejercicio y que, por tanto, tengo que valorar en lo que es el stock. Si yo he dado por vendidas las primeras adquiridas, que son, digamos, las de menor coste, las que me quedan, las que tengo que valorar en el almacén, las que tengo que valorar en el stock, son las últimas, es decir, digamos, las más caras, las de mayor coste. Y, por tanto, la cifra de almacén, la cifra de stock, la cifra de existencias va a crecer, porque estoy valorando con un criterio FIFO y, por tanto, estoy valorando en el almacén como que tengo pendientes de venta las últimas adquiridas, que son las más caras. Esto, diréis, bueno, pues, ¿qué más da? Pues es que da todo, porque lo que consigo es nuevamente incluir un activo corriente de mayor valor que evidentemente me va a mejorar ostensiblemente el balance. Daros cuenta también de lo que me va a mejorar. Si yo considero vendidas las primeras adquiridas que son más baratas o de menos coste, el margen de beneficio, que luego hablaremos de él, que voy a obtener, va a ser mayor y por tanto la cuenta de resultados va a mejorar. ¿De acuerdo? Dicho de una forma exagerada, aunque evidentemente los precios no sufren esa oscilación, pero dicho de una forma exagerada, si yo he comprado producto a 5 y producto a 8 y lo vendo a 10, si doy por vendido el de 5, por un lado tendré un margen de beneficio de 10 a 5, que es 5 en la cuenta de resultados, y por otro lado en las existencias valoraré que me queda la de 8. ¿De acuerdo? Con lo cual lo que consigo es el efecto doble, mejorar la cuenta de resultados por un lado y por otro lado, sin ninguna duda, incrementar lo que es el valor del activo corriente. Vale. Y otra situación que podéis tener en cuenta los que estéis en esta situación, para los que estéis habituados al tema contable, lo entenderéis perfectamente lo que voy a decir. Los que no estéis habituados al tema contable, pues voy a intentar explicarme. Vamos a ver, aunque sea un efecto contable más que otra cosa, daros cuenta que hay empresas que tienen pérdidas, bases imponibles negativas, pendientes de compensar. Bases imponibles negativas, pendientes de compensar. Es decir, como bien sabéis, cuando una empresa obtiene beneficios paga, pero cuando una empresa obtiene pérdidas, lo que hace es la norma fiscal le obliga a mantener esas pérdidas latentes, pendientes para compensar con beneficios en ejercicios futuros. Muy bien. Yo tengo la posibilidad de lo que contablemente se denomina activar esas pérdidas. Es decir, si os situáis,
si yo tengo pendientes de compensar 100 euros, 100.000 euros, 100 millones, lo que queráis, 100, el poder compensar 100 con beneficios del año siguiente, siguiente o siguientes, porque con las modificaciones de la ley del impuesto sobre sociedades, que sepáis que hace ya años que las pérdidas fiscales en el impuesto sobre sociedades no prescriben, no es como en el impuesto sobre la renta, que las pérdidas prescriben a los 4 años. En el impuesto sobre sociedades, gracias a Dios, no prescriben. Hay unas limitaciones de aplicación, pero lo que es la pérdida en sí no prescribe. Entonces, si yo tengo unas pérdidas de 100 a compensar con beneficios en ejercicios futuros, ¿de acuerdo? Esas 100 me van a permitir un ahorro fiscal no de 100, sino del 25% de 100. Digo el 25% porque es el tipo de gravamen de impuestos sobre sociedades. Entonces, repito, si yo tengo unas pérdidas a compensar de 100, lo que me va a permitir es un ahorro fiscal del 25%, que es 25. De la misma manera, si yo tengo deducciones pendientes de aplicar en el impuesto sobre sociedades, ya sea deducciones por inversiones en investigación y desarrollo, deducciones por doble imposición de rentas internacionales, etcétera, etcétera, esas deducciones, por ejemplo, por importe de 100, sí que me van a ahorrar 100 en el impuesto sobre sociedades futuro, porque son deducciones en la cuota, ¿vale? De la misma forma que cuando vosotros hacéis vuestra declaración de renta, si tenéis derecho a una deducción por compra de vivienda o a una deducción por alquiler, esa deducción directamente minora el importe a pagar, pues en el impuesto sobre sociedades pasa lo mismo. Que tengáis deducciones igual no es tan habitual. Tendríais que ser una empresa pues, que generara tema internacional o investigación y desarrollo, que igual no es tan habitual. Pero que hayáis tenido pérdidas o tengáis pérdidas pendientes de compensar, seguramente, por desgracia, no será tan extraño en más de uno de los que me estáis oyendo. Bueno, pues esas pérdidas al 25%, que son 25, yo las puedo activar. ¿Qué quiere decir? Que puedo generar una cuenta en el activo que se llame crédito fiscal por esas pérdidas a compensar por importe de 25. Y yo aquí dentro del activo corriente o del activo no corriente, eso ahora da igual, sería en función de si mi perspectiva de poder compensar es cortoplacista de aquí a un año o a más de un año, pero inicialmente yo en el activo corriente podríamos poner perfectamente aquí una cuenta llamada el crédito fiscal por pérdidas a compensar, que lo que me está haciendo, como veis, es incrementar el valor de los activos corrientes, es decir, incrementar el valor del activo en general y generar esa liquidez y demás. Me diréis, bueno, pero esto es un efecto contable. Bueno, es un efecto contable, pero real, ¿de acuerdo? Porque entiendo que si vosotros comprarais mañana una empresa, ¿vale? Y dos empresas exactamente iguales, si vosotros fuerais mañana a comprar dos empresas exactamente iguales, preferiríais comprar la que tuviera 100.000 euros a compensar que la que no tuviera 100.000 euros a compensar. Básicamente porque la que tiene 100.000 euros a compensar, el día de mañana se va a ahorrar el 25%, que son 25.000. Por tanto, tiene un coste, un valor añadido, y ese valor añadido hay que reflejarlo perfectamente en lo que es el balance, ¿vale? Volviendo al tema de los pasivos, siempre lo digo cuando hablamos, cuidado con las pólizas de crédito, las líneas de crédito, porque las pólizas de crédito, las líneas de crédito, como bien sabéis, en el 99% de los casos, aunque se perpetúen en el tiempo porque nos las vayan renovando de forma automática o casi automática, o incluso no tengamos ni noticias del banco porque la lleva renovando de forma automática desde hace 3, 4, 8, 20 años, que sepáis que las pólizas de crédito técnicamente suelen ser a vencimiento de un año. Renovables, pero con vencimiento un año. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hombre, lo que quiero decir es que muchas veces tendemos a contabilizarlas como pasivos no corrientes, pasivos de largo plazo, porque la llevamos viendo en el balance desde hace mucho tiempo, pero que, siendo honestos, que sepáis que son pasivos corrientes, que son pasivos de corto, ¿vale? Porque el vencimiento es un año independientemente de su prórroga o su renovación automática. ¿De acuerdo? Bien, si os comento también brevemente un tema de la cuenta de pérdidas y ganancias, si ponemos una cuenta de pérdidas y ganancias sencilla, ¿vale? Os quiero hacer aquí un par de matizaciones. Vamos a ver. Hay que ser conscientes de algo. El plan contable es muy sencillo, los programas contables cada vez son más sencillos y darle a la tecla de imprimir es más sencillo todavía.
cuando nosotros estamos imprimiendo, listando una cuenta de pérdidas y ganancias, no va a dejar de imprimir aquello que hayamos metido en contabilidad. Y entonces, quiero que sepáis que técnicamente tenemos que distinguir muy bien lo que es un coste de fabricación o de producción de lo que no lo es, ¿de acuerdo? Insisto que los que sepáis de contabilidad esto lo entendéis fácil. Vamos a ver, una cosa es un coste, ¿de acuerdo? Por decirlo así brevemente, y otra cosa es un gasto. La diferencia entre un coste y un gasto es fundamental y es vital. El gasto se va a ir a la cuenta de pérdidas y ganancias como gasto sí o sí. Como gasto sí o sí. ¿De acuerdo? Es decir, me va a minorar el beneficio, me va a reducir los resultados. En cambio, los costes van a ir a la cuenta de pérdidas y ganancias sí o a veces no. ¿De acuerdo? Dicho así. ¿Por qué? Porque yo tengo que distinguir entre aquellos gastos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el proceso de fabricación o de producción y aquellos gastos que están directamente vinculados a lo que es el proceso de fabricación. Os digo una cosa muy sencilla. Mirad, cuando uno hace una cuenta de resultados, si yo hiciera aquí una cuenta de resultados básica, yo pondría aquí las ventas y lo primero que restaría el coste de la venta. ¿Vale? Restaría el coste de la venta. Y esa comparativa entre lo que es la venta y el coste de la venta es el concepto que se llama margen bruto. Muy bien. Y al margen bruto lo que le quito son los gastos fijos. ¿Vale? Entonces, cuando yo hablo de coste, estoy hablando de este coste. Y cuando hablo de gasto, estoy hablando de este gasto. Entonces, claro, la diferencia entre gasto y coste es evidente. Gasto son todos aquellos conceptos de una cuenta de resultados que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el proceso de fabricación, es decir, que no dependen de lo que es la situación de ventas de la empresa. Una empresa venda o no venda, ¿de acuerdo? Una empresa venda o no venda, tendrá una serie de gastos fijos, como puede ser el alquiler de la nave donde esté, puede tener como gastos fijos los consumos de luz de oficina, el sueldo de la secretaria, toda esa serie de gastos los va a tener independientemente de su situación de venta. Bueno, pues esos son gastos. Eso sí que son gastos, ¿de acuerdo? Eso yo no los puedo imputar a costes de fabricación, son gastos. Y, por desgracia o por suerte, van a ir a minorar la cuenta de resultados. Pero, por contra, hay una serie de conceptos que técnicamente tenemos que saber cuáles son, que no tienen el concepto de gasto, tienen el concepto de coste. Y en el concepto de coste no solamente están las compras de las materias primas, no solamente están lo que son las compras de las mercaderías. Esto por descontado, faltaba más, faltaría más. También pueden estar los sueldos y salarios del personal de fábrica, ¿de acuerdo? También puede estar la seguridad social del personal de fábrica, ¿de acuerdo? Pero también pueden estar los intermediarios que hayan intervenido en las compras. También pueden estar lo que son, por ejemplo, los transportes de las compras, es decir, las facturas que yo tengo que hacer frente por todos aquellos transportes de esas materias primas hasta mi fábrica. Y, evidentemente, podemos poner más. Podríamos poner también los suministros, por ejemplo, de luz de la parte de fábrica, ¿vale? Que muchas veces en muchas empresas representa una parte importantísima de lo que son los costes anuales de los consumos. Y podríamos poner también las dotaciones de amortización, del inmovilizado afecto a producción, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta serie de partidas lo que me están haciendo es considerar todas y cada una de estas situaciones como costes y no como gastos, ¿vale? Para los que estáis habituados a contabilidad, por supuesto que aquí usaréis cuentas del grupo 60, aquí usaréis cuentas del grupo 60, aquí en el sueldos y salarios pues tendréis las de gastos de personal del 64, aquí también tendréis del 64. Los intermediarios a veces son servicios exteriores de profesionales, los transportes de compras. No están viendo lo que está escribiendo, dicen. Algo, no sé, no están viendo lo que está escribiendo. Pero el balance lo ven. El balance sí, pero todo el resto no. No sé si tienen que verlo. Están diciendo aquí la gente que no ven lo que ves, lo que pones. ¿Y cómo es posible eso? ¿Tú lo ves, Alejandro? Estamos viendo, yo veo activos no corrientes, financieros, ajuste de valor razonable y subvenciones de capital, aportaciones de socios. Si quieres descomparte pantalla, vuelve a compartir por si acaso. Espera, que descompárteme tú, por favor, Alejandro. Ya, dale tú.
Que digan si ven esta cuenta de pérdidas y ganancias ahora, por favor. Sí, ahora se ve, ahora se ve. Vale, pues disculpa, yo no he hecho nada, ¿eh? Alejandro. Nada, continuar así, Perdón, continuar. Ya está. perdón. Vale, entonces es la primera vez que ven la cuenta de pérdidas y ganancias esta, ¿no? Sí. Vale, pues voy a repetir, disculpar todos, perdonad, pensaba que lo estabais viendo. Voy a repetir esto 2 minutos. Digo que cuando tú tienes una cuenta de pérdidas y ganancias sencilla, tenemos que tener bien claro que el concepto de pérdidas y ganancias tiene 2 situaciones, el concepto de coste y el concepto de gasto. Tenéis que saber que los gastos sí o sí van a minorar la cuenta de resultados porque los gastos son aquellos conceptos que se considera que no dependen de la cifra de ventas. Independientemente de que una empresa venda o no venda, los gastos fijos tienen que ir a la cuenta de resultados. Y por eso os decía aquí que si yo hago una cuenta de pérdidas y ganancias sencilla, más que sencilla, de guardería, pondría ventas menos el coste de la venta, eso es el margen bruto, y a esto le restaría los gastos fijos y llegaría a lo que se llama el BAI, ¿no? El beneficio antes de impuestos. Muy bien. Esto que he marcado en amarillo son estas partidas que os estoy poniendo aquí, es decir, lo que es el concepto de coste. Y digo que dentro del concepto de coste, yo cuando voy por las empresas veo que hay empresas que tienen en cuenta las compras de mercaderías y poco más, y es un gran error. Pero es que además de que es un gran error, es que va en su contra. Y os estaba intentando explicar el por qué, ¿vale? Entonces, lo que os quiero decir es que dentro de los costes no solamente tenemos las compras de materias primas o de mercaderías, que los que seáis contables, pues contabilizaréis en cuentas del grupo 60, los gastos de personal de fábrica, tanto de sueldos y salarios como de seguridad social, en su grupo 64, los intermediarios del comercio, es decir, aquellos que cobran igual una comisión por cada kilo comprado o vendido, ¿vale? Que son los grupos 62, los transportes de compras, que son también servicios exteriores, los suministros de luz de fábrica, que lo tenéis en el subgrupo 62 de suministros, y os decía que incluso las dotaciones a la amortización del inmovilizado de los elementos afectos a fábrica, que lo tenéis en las cuentas 68 de amortización. Y, por supuesto, que se me olvidaba, los trabajos realizados por terceros, ¿de acuerdo? Típica empresa que se dedica a fabricar mesas, pero no las pinta. Entonces, una vez que él ya las ha fabricado, subcontrata ese servicio de pintura con un tercero, se las pinta, le factura y se las devuelve pintadas, que las tenéis en la 60. Evidentemente, en la 607, si os dais cuenta, todas las que empiezan por 60, ¿de acuerdo? Sí que van directamente de algún poco vinculadas sí o sí a lo que son costes. Y eso la gente más o menos lo tiene claro. Pues que sepáis que estas otras, exactamente lo mismo. ¿Y por qué es importante poder cuantificar los costes de fabricación del producto? En aquellas personas que me estáis oyendo y que no os dediquéis a la fabricación, sino que os dediquéis a la mera compra-venta, ¿vale? Tendréis compras de mercaderías, pero que sepáis que es probable que también tengáis transportes de las compras y que sepáis que en algún momento determinado también podéis tener hasta intermediarios en las compras, ¿de acuerdo? Con lo cual, no tendréis todas y cada una de estas partidas de costes, pero sí que tendréis algunas. Vale. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? Y esto es importantísimo para los que sabéis y para los que no escucharme bien. Los costes solamente forman parte de la cuenta de resultados en la medida y en la proporción en el que las unidades fabricadas o compradas sean vendidas. Es decir, que si yo en ventas no he vendido nada y he puesto 0 en ventas, en coste de la venta, independientemente de todos estos costes, imaginaros que todos estos costes suman 100.000 euros, sumen lo que sumen, yo en coste de la venta pondría 0. ¿De acuerdo? Y en gastos fijos, aquí sí pondría el resto. ¿El resto qué sería? Pues sería sueldos y salarios de personal de oficina, sería la seguridad social del personal de oficina, ¿de acuerdo? Sería, pues yo qué sé, las reparaciones, serían los servicios profesionales de terceros, es decir, toda esa serie de gastos que sí o sí vais a tener independientemente de que se vendan. Y si esto suma, me invento, 30.000, yo aquí pondré exclusivamente 30.000. No pondré 130.000. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiero decir. Con lo cual, de algún modo, estamos minorando las pérdidas en la medida que considere cuanto más costes de producción mayor proporcionan realmente respecto a los costes fijos. Si yo con estos 100.000 de compras o de fabricación he fabricado, me invento, 500 unidades de lo que sea, 500 unidades, y calculo un coste medio, por tanto, calculo un coste medio que es tan sencillo como dividir los 100.000 entre las 500 unidades, y por tanto son 200 euros por unidad fabricada, ¿de acuerdo? Si yo en esta cuenta de ventas he vendido
pongo aquí, por ejemplo, me invento 80 unidades y las he vendido, pues, yo qué sé, a 40.000 euros en total como precio de venta, yo en el coste de la venta no pondré todos los costes de 100.000, pondré solamente el coste de las unidades vendidas. Por eso le llamo coste de la venta. Entonces yo pondré aquí el coste de fabricar 80 unidades. Entonces, como sé que mi coste medio es a 200, multiplicaré 80 por 200, ¿de acuerdo? Y son 16.000. Y aquí pondré 16.000. No pondré los 100.000, ¿de acuerdo? A ver si he hecho bien la multiplicación. Sí, exactamente. Como he vendido solo 80 unidades de las 500, no pondré el coste de fabricación de las 500, sino solamente el coste de fabricación de las 80 vendidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera estoy, primero que lo estoy haciendo bien, y segundo que haciéndolo bien estoy mejorando la cuenta de resultados. Porque en la mayoría de los conceptos que yo considere coste, los costes no formarán parte de la cuenta de resultados, salvo en la medida y en la proporción que vaya vendiendo las unidades fabricadas. Evidentemente, en el infinito, en el futuro, no habrá diferencias. ¿Por qué? Porque en el infinito yo habré vendido las 500 unidades, ¿de acuerdo? Las habré vendido al precio que sea, a 300.000 euros o al que sea, me da igual, y claro, tendré que poner el coste de fabricación de las 500 unidades. Y las 500 unidades me han costado los 100.000. Pero esto lo haré no de una forma, digamos, unilateral en un solo año, sino que lo iré haciendo progresivamente a medida que vaya vendiendo. Por tanto, la cuenta de resultados tenéis que intentar cuantificar los costes directos o los costes indirectos de aquello que son gastos fijos. Claro, cuando se traslada esto a lo que es una cuenta de P&G, ¿de acuerdo? Estamos acostumbrados a verla así, ¿de acuerdo? Y aquí no pone compras, ¿de acuerdo? Aquí pone los consumos. Esto que pone aquí, aprovisionamientos, esto es lo que yo me refiero a lo que llamamos el coste de la venta. Esto es el coste de la venta, ¿de acuerdo? El aprovisionamiento. Estamos hablando de esos costes proporcionalmente a las ventas. Y por tanto, si yo aquí en la cifra de negocios digo que he vendido 239 unidades, ¿de acuerdo? En el coste de la venta pondré el coste de fabricación de 239 unidades. No pondré el resto de las fabricadas. ¿Dónde estarán todas las fabricadas que no haya vendido? Pues estarán formando parte del stock, estarán formando parte de lo que os decía antes de las existencias. Y por eso lo que os transmitía antes es que esas existencias, si encima las valoro por un criterio FIFO, ¿de acuerdo? Y los precios han ido incrementando, las vendidas serán más baratas porque serán las primeras compradas o fabricadas, con lo cual el margen bruto, el beneficio, lo voy a subir, ¿de acuerdo? Y, por otra parte, el stock lo voy a valorar a un valor más alto. Esto es importante, ¿de acuerdo? Esto es importante. Os lo digo esto para los que seáis contables, que yo sé que metemos, yo también soy contable, metemos asientos, suministros 628, yo qué sé, servicios profesionales 623, transporte 624, pero luego le damos, pum, regularizar. Y regulariza todo el grupo 6 y 7 y hace una cuenta de resultados que, de verdad, técnicamente no es correcta. Y es que encima va en vuestra contra. ¿Por qué? Porque tenéis que valorar el stock. Y el stock lo tenéis que valorar a valor de coste, pero no teniendo en cuenta solamente las compras, sino teniendo en cuenta todos y cada uno de estos conceptos que os pongo aquí. ¿De acuerdo? Y entonces os incrementará ostensiblemente el valor de coste de lo que es el stock y os minorará el resultado. Otra cosa a tener en cuenta, a efectos de presentar una cuenta de resultados. Cuando presentamos una cuenta de resultados en el banco, que sepáis que al margen de lo que es el detalle escueto de lo que es una cuenta de resultados, es evidente que luego los bancos analizan un poco el resultado desde un punto de vista también del EBITDA, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, analizan ese resultado y ese resultado, como sabéis, es el resultado de la explotación, ¿vale? El resultado de la empresa, pero antes de intereses, antes de tasas, antes de la depreciación de inmovilizados, antes de la amortización de inmovilizados y antes de los resultados del inmovilizado. Voy a repetir esto porque veáis luego a dónde quiero llegar. A donde quiero llegar es que una cosa es el resultado de la explotación, otra cosa es el resultado financiero y otra cosa es el EBITDA. Y en el resultado de la explotación o resultado financiero no hay ninguna partida que se llame EBITDA. De la misma forma que no hay ninguna partida que se llame margen bruto, ¿de acuerdo? Estos son conceptos analíticos que el banco sí que va a tener en cuenta, aunque en los balances que tú le presentas o cuenta de resultados no aparece. Bueno, pues que sepáis que el EBITDA, digamos que es una especie de resultado de explotación, pero con una diferencia.
que dentro de este, es decir, no tiene en cuenta el tema financiero, como veis, pero ni siquiera tiene en cuenta todo el resultado de explotación, porque no tiene en cuenta todo aquello que tenga que ver un poco con los inmovilizados. Es decir, no tiene en cuenta ni lo que es la depreciación de los inmovilizados, ni la amortización de los inmovilizados, ni los beneficios o pérdidas por ventas de inmovilizados. ¿Por qué os digo esto? Porque los que tengáis una cierta edad y estudiaréis contabilidad, os acordaréis que con el Plan General Contable anterior, la cuenta de resultados se distinguía lo que eran resultados ordinarios de resultados extraordinarios. Y dentro de los resultados extraordinarios se ponían lo que eran todas las operaciones de beneficios o pérdidas por ventas de inmovilizado, deterioros por ventas de inmovilizado, ¿de acuerdo? Depreciaciones, vale. Ahora no, ¿de acuerdo? Ahora con el nuevo plan contable, dentro del resultado de explotación, ¿vale? Tenemos aquí una partida que, dicho así un poco de una forma llana para que me entendáis, son los resultados antiguamente llamados extraordinarios y ahora llamados excepcionales, ¿vale? Que es exactamente lo mismo, son los antiguos resultados extraordinarios, ¿vale? Entonces, lo que quiero que penséis es que están de algún modo alterando, no voy a decir manipulando un poco, que también, ¿vale?, sino que están alterando el resultado de la explotación. Se está considerando con el nuevo plan contable como resultado de la explotación unos resultados que son absolutamente extraordinarios. Los que seáis contables, que sepáis que cuando utilicéis la cuenta 678 o 778 de gastos o ingresos extraordinarios, o la 671 o 771 de beneficios o pérdidas extraordinarias por ventas de inmovilizado, todo eso se os pone aquí y se os pone formando parte del resultado de la explotación. Y por tanto lo que tenéis que, de algún modo, es perfectamente que esté delimitada en la cuenta de pérdidas y ganancias lo que conforman estos resultados excepcionales. Porque estos resultados excepcionales podían ser negativos, podían ser menos 60.000 y os pueden estar estropeando el resultado de la explotación. Pues os estarán estropeando el resultado de la explotación, pero no os estarán estropeando el EBITDA. Es lo que os quiero decir. Porque el EBITDA no va a tener en cuenta esos resultados del inmovilizado, ni esas depreciaciones. Por tanto, de cara a un banco, es importante que todo aquello que sea extraordinario, tanto si es positivo como si es negativo, confirméis, cuando le deis al listado de P y G en el balance y en la cuenta de resultados, confirméis que tiene su partida independiente, que pone claramente resultados del inmovilizado, deterioros y demás, y que va en partida aparte, porque no se va a tener en cuenta para el cálculo del EBITDA. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que es el concepto de margen bruto, el concepto de margen bruto que os estaba diciendo que son las ventas menos el coste de la venta, nunca lo veréis en la cuenta de resultados, ¿de acuerdo? Nunca lo veréis en la cuenta de resultados y, sin embargo, tiene que estar perfectamente delimitado para que el banco lo pueda cuantificar. ¿Por qué? Porque el margen bruto, al margen del cálculo, si os quedéis con lo que es el concepto, con lo que es la definición, ¿de acuerdo?, es la mera comparativa entre el precio de venta al que vendo y el coste de comprarlo o fabricarlo. Es decir, es un punto de partida fundamental para saber si una empresa tiene futuro o no tiene futuro, ¿de acuerdo? Por muy buena empresa que nosotros pensemos que somos, si yo vendo a 10 algo que me cuesta fabricar 9,99, el margen bruto es tan ínfimo que después del margen, el 99% de los conceptos que faltan por aplicar son gastos. Por lo tanto, el margen bruto es una cuantía que tiene que ser suficientemente importante, ¿de acuerdo?, para poder, de algún modo, pues, ¿cómo diría yo?, mantener la totalidad de gastos y costes fijos de la empresa que vienen a continuación. Por tanto, es importante que ese margen bruto se pueda, en la cuenta de pérdidas y ganancias que presentemos al banco, perfectamente delimitarse. Insisto, operaciones continuadas menos los aprovisionamientos, ¿de acuerdo? Si yo me fuera a una cuenta de resultados, pues más ampliada, más, vamos a ver, lo que es una cuenta de resultados, ya en toda su extensión, ¿de acuerdo? La puedo hacer todo lo extensa que quiera, ¿de acuerdo? Y aquí, insisto, ni vais, lo que os decía, por ejemplo, vamos a ver, ¿veis aquí? Empiezo desde arriba, en lo que es la cifra de ventas y voy bajando y antes de llegar al resultado de la explotación, ¿vale?, me encuentro con lo que os decía de deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado. Esto eran los antiguos resultados extraordinarios, ¿de acuerdo? Y ahora llamados excepcionales. Y esto está formando parte, como veis, del resultado de la explotación. Todo esto, tanto el deterioro y el resultado del inmovilizado, que está, digamos, dividido en todas estas partidas.
Y esto tiene que venir completamente diferenciado. Y por otro lado, tenemos la cifra de ventas, ¿de acuerdo? La cifra de ventas con sus ventas, prestaciones de servicios, las variaciones de existencias, los aprovisionamientos y perfectamente delimitado hasta aquí lo que puede ser, hasta aquí lo que podría ser el coste para calcular el margen bruto. Daros cuenta, y con esto termino, que si yo hago así, ventas menos coste de la venta, ¿de acuerdo? Está claro, ¿de acuerdo? Venta menos lo que es el coste de la venta. Esto está claro, eso sería el margen bruto. Pero en las cuentas de resultados a veces os ponen ventas menos aprovisionamientos. ¿Vale? Eso también es el margen. Eso también es el margen bruto. Y luego hay otra serie de muchos programas contables de empresas ya de cierta importancia por tamaño que no lo pone así, pone ventas, a las ventas le pone las compras, pero luego lo que le hace es una variación de existencias. ¿De acuerdo? Una variación de existencias. Bueno, pues que sepáis que estos dos conceptos que pongo aquí en amarillo, compras y variación de existencias, es lo mismo que decir aprovisionamientos, es lo mismo que decir el coste de la venta. ¿De acuerdo? Porque si yo he comprado por 100, pero resulta que en existencias me quedan 60, ¿de acuerdo? Lo que pondré en aprovisionamiento será solamente 40, que es exactamente lo mismo. Y en el coste de la venta pondré 40, que es exactamente lo mismo. Bueno, pues ya para finalizar sí que os diría que de cara ya únicamente a poder encontrar alguna otra situación que me mejorara esto, mirar a ver si podéis contabilizar, por un lado, facturas pendientes de emitir, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, mirar a ver si tenéis dotados, os digo dos cosillas, si tenéis dotados deterioros en el pasado que podéis revertir, es decir, que podéis hacer la reversión. Hacerla sin miedo por dos motivos. Uno, porque cuando dotasteis el deterioro lo confirmáis con vuestro gestor, vuestro asesor, pero ya os adelanto yo que al 99% de posibilidades ese deterioro no fue gasto fiscalmente deducible. Con lo cual no tengáis miedo en revertirlo, es decir, en anularlo, ¿de acuerdo? Hablo de deterioros de existencias, de inmovilizados, de clientes, evidentemente si tenemos cierto soporte para justificar y demostrar que ese deterioro, al menos parcialmente, ha desaparecido el riesgo, ¿no? Entonces, si esas circunstancias se os dan, al que se le den, que no tengáis miedo en revertirlos, porque de la misma forma que contablemente fue un gasto, pero fiscalmente ya os aseguro que no lo fue cuando lo dotasteis, ahora al revertirlo será un ingreso contable, pero no será un ingreso fiscal, es decir, no supondrá incrementar lo que es el pago a la agencia tributaria. Bueno, eso por un lado. Y luego por otro lado, pues igual ha llegado el momento de hacer un rastreo de todos esos saldos de proveedores y de acreedores antiguos que tenemos, para los que sois contables me entenderéis, ahí en cuentas 400 y 410, incluso en la cuenta saco 555 de partidas pendientes que tenemos ahí con saldos de pasivo, que nosotros sabemos perfectamente que no se van a tener que pagar porque ya están pagadas, aunque contablemente figure que no, porque son situaciones que desconocemos ya ni siquiera quién es el proveedor o pensamos que no es reclamable por lo que sea, y las tenemos en los pasivos. Bueno, os aconsejo que hagáis un asiento, que es dar de baja dichos pasivos, ¿vale? Abonando directamente a reservas, ¿vale? Directamente a reservas. A veces hay que tomar decisiones drásticas. Cuadrar un círculo a veces es complicado, pero en la situación actual creo que es conveniente dar de baja todos esos pasivos abonando a reservas. Vais a conseguir disminuir los pasivos, aumentar el patrimonio neto y mejorar absolutamente todos los ratios de la empresa. Y más si sabéis que son pasivos o cuentas 555 desconocidas que vienen desde los saldos de apertura de Maricastaña, más de uno que me está oyendo seguramente sabe de lo que le estoy diciendo porque lo tendrá en su empresa, y es el momento de llevarlo a reservas. Si veis, al llevarlo a reservas no lo he pasado por la cuenta de P&G, no he utilizado un grupo 7, ¿de acuerdo? Y por tanto no va a formar parte de la base fiscal a efectos del pago del impuesto de sociedades, ¿vale? Bueno, pues como tenía este tiempo para hablaros, he intentado hacer un compendio lo más rápido posible, ¿vale? Espero haya servido. Y ahora, pues, Alejandro, lo dirás. No te oigo, Alejandro, ¿eh? Yo a ti no te oigo. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Perfecto, que nada, que decir que muchas gracias por las aportaciones, que siempre hablas muy claro y las que da gusto y más en estos temas.
Tenemos varias preguntas de la gente que nos está viendo. A ver, empiezo por alguna que por aquí. En empresas de servicios, ¿el servicio realizado pendiente de facturación se valora a precio medio de contrato o a precio de coste o a precio de coste con MB, que será el margen bruto? No. Las empresas de servicios, muchas, por ejemplo, las de servicios profesionales, muchas no tenemos, digamos, proyectos en curso, ¿de acuerdo? Muchas. Por ejemplo, un despacho de economistas como yo, tener proyectos en curso de abogados es muy complicado. Sí que es verdad que otros servicios profesionales de carácter de corte un poco más técnico, arquitectos, ingenieros, sí que es verdad que tienen proyectos en curso. Y esos proyectos en curso se tienen que valorar en el stock, como un proyecto en curso, pero se tiene que valorar a coste, es decir, no a coste más margen. El margen no puede formar nunca parte de la valoración del stock, pero ni en una empresa de fabricación, ni en una empresa de servicios, ni en ninguna. Quien me lo pregunta, supongo que tendrá perfectamente calculados y delimitados cuáles son los costes que a 31 de diciembre ha invertido en lo que es ese proyecto. Tanto los costes que haya tenido directos de su propio personal adscrito a ese proyecto, como aquellas horas subcontratadas a terceros, a profesionales que le estén facturando por horas dedicadas, y toda esa suma de coste tendrá que ir a lo que es el stock o la valoración del proyecto en curso, pero no se puede incrementar con ningún margen bruto, ¿de acuerdo? Además, te voy a decir una cosa para el que me lo pregunta. Si eres contable, perfecto, y si no, créeme lo que te voy a decir. Cuando tú valoras el stock, ¿de acuerdo? Por un lado estás incrementando la cifra del activo. Muy bien, hasta ahí es positivo. Pero que sepas que su contrapartida, la contrapartida de incrementar el stock a final de año, es incrementar los resultados del ejercicio, es decir, los beneficios. No tiene sentido que tú estés incrementando los beneficios de una forma virtual cuando resulta que el proyecto ni siquiera está terminado, ¿de acuerdo? Por eso la norma te dice, limítese a incrementar el stock en el mismo valor de los costes que haya soportado hasta ese momento, pero usted no se eche piedras contra su tejado, no incremente por encima del coste porque le va a suponer un beneficio. ¿De acuerdo? Perfecto. Otra pregunta que te realiza Marco Yago. ¿Cómo propones organizar la contabilidad para diferentes líneas de negocio? Pues hombre, al final no queda otra opinión mía, ¿vale? Por lo menos nosotros lo hacemos así, en los clientes que tenemos así. Al final, gracias a Dios, el plan contable es muy extenso y me permite abrir diferentes dígitos. Esto es un problema de centro de costes. Es decir, si yo tengo varias líneas de negocio, utilizo del grupo 6 y del grupo 7, del grupo 1 al 5, que son activos y pasivos, no, ¿vale? Es decir, porque tú tendrás una oficina, una nave o una maquinaria o una mesa que utilizarás para todo y tendrás un ordenador que usarás para todo. Pero los centros de coste y de ingresos 6 y 7 los distinguimos por dígitos, es decir, te abres una cuenta del grupo 7001 para ventas de mesas y una 7002 para ventas de sillas, pero fundamentalmente en costes con mayor motivo, distinguiendo cuenta a cuenta del grupo 6, una 60 de compras de una cosa, una 60 de compras de otra, una 62, una 63, la 64 distinguiendo por costes de personal de un centro y de otro, y en aquellos gastos que sean comunes, que también los tendrás, por ejemplo, igual el asesor fiscal externo, el alquiler de las oficinas donde estés, hacer una imputación. Cuando contabilices, por ejemplo, la 621, pues una 621.99 para la actividad 1 y la 621.98 para la actividad 2, haciendo una proporción en función de lo que se llama un criterio de reparto. Que sepas que el criterio de reparto es un concepto abierto por el cual uno puede imputar costes de gastos generales en función del criterio que él considere. Y no queda otra, porque es que al final de esa manera, si lo haces así, vas a poder conseguir calcular márgenes brutos individualizados por sector de la actividad o por rama de la actividad, ¿vale? Y vas a poder saber efectivamente cuál de tus ramas de actividad es, pues bueno, rentable y cuál lo es más y cuál lo es menos, ¿de acuerdo? Muy bien, alguna preguntita más que hay por aquí de Francisco Campo. Dice, en préstamos de socios onerosos y con contratos registrados en gobierno autónomo, para pasarlos de pasivo no corriente a recursos propios, aparte del pacto temporal de no redistribución, ¿qué más hay que hacer para pasarlo coyunturalmente a recursos propios? ¿Este cambio debe pasar necesariamente por registro mercantil anual de presentación de cuentas? Perdona, esto último que me has dicho, esta última línea. Que si este cambio debe pasar necesariamente por registro mercantil anual de presentación de cuentas. Vale, vamos a ver, empiezo por decir una cosa muy importante.
quien ha hecho esta pregunta, que sepáis que el préstamo lo ha hecho perfecto, es decir, ha hecho un contrato privado, que es lo que marca la norma. Bueno, yo puedo ir al notario y hacer una escritura, ¿eh? Lo que pasa que, evidentemente, como no es obligatorio, ¿para qué voy a hacer una escritura de préstamo en el notario de socio a sociedad cuando resulta que me va a generar unos costes notariales que no son necesarios? No son necesarios, básicamente, y perdona que me salgan 10 segundos, porque si un socio hace un préstamo a la sociedad y la sociedad le pone como garantía un inmueble, como garantía de la devolución, eso sí o sí hay que ir al notario. ¿Por qué? Porque esa escritura es inscribible en el registro de la propiedad, pero en el registro de la propiedad que sepáis que no se está inscribiendo el préstamo, se está inscribiendo la garantía puesta contra ese préstamo. Claro, en aquellos préstamos socios a sociedad en los que no hay ningún tipo de garantía, ¿para qué vamos a ir al notario? Entonces, esta persona que ha hecho perfectamente hace un documento privado, lo liquida, lo pasa por la DGA, por la Diputación General de Aragón, es un documento privado que está exento de tributación y allí lo oficializa y le da fe de su realización y de su fecha y de su existencia. Vale, claro, daros cuenta que a veces cuadrar el círculo no es fácil. Ahora me preguntáis, ¿y si lo quiero traspasar temporalmente a préstamo, a aportación de socios, qué harías? Bueno, pues vamos a ver. Yo lo que haría sería, primero, una Junta General de Socios, olvídate ahora de la DGA, haría una Junta General de Socios, transcribiéndola, por supuesto, al libro de actas. ¿Y por qué digo al libro de actas? Porque el libro de actas se legaliza en el registro mercantil y, por tanto, va a quedar constancia del acuerdo tomado por los socios en una Junta General legalizada en el registro mercantil sobre que se tomó ese acuerdo, ¿vale? Y al margen de la DGA o no de la DGA existirá ya ese refrendo legalizado en el registro mercantil, ¿de acuerdo? Que, como bien sabéis, ahora se puede legalizar acta a acta, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, este acuerdo de acta lo transcribiría a un documento y lo presentaría en el Gobierno de Aragón, ¿de acuerdo? Y en el Gobierno de Aragón diría que coyunturalmente, por las circunstancias de la situación y ante una imposibilidad de pago por parte de la empresa, el socio ha decidido modificarlo, reconvertirlo en una aportación de socios para determinar con un plazo de tiempo de 6 meses, 8 meses, si finalmente pasará a capital social o volverá a su situación anterior. Y yo lo pasaría por la DGA, ¿de acuerdo? Si finalmente lo volvemos a reconvertir en lo que es un préstamo, pues volvería a hacer un acta, volvería a legalizar el acta y volvería a comunicarlo a la Diputación General de Aragón. Que sepas, por experiencia te digo, que de la misma manera que la DGA te va a recibir y te recepciona todos los documentos de constituciones de préstamo, ¿de acuerdo? Que sepas que a veces no recepciona los documentos de amortización de préstamo, de cancelación del préstamo. Es decir, tú este préstamo que has hecho, si mañana el socio lo recibe, lo recupera íntegramente el dinero y quieres ir a la DGA a comunicar con otro contrato, con otro documento, que ya no existe tal préstamo porque se ha devuelto, no te lo recepcionan, ¿de acuerdo? ¿Por qué te quiero decir esto? Porque te puedes encontrar que estas aclaraciones y estas adendas que tú estás haciendo al contrato inicial y que quieres también oficializar en la DGA, puede que no te las recepcionen. Que te las recepcionan, fenomenal. Que no, por eso te estoy diciendo que sí o sí hagas lo que es las actas en Junta General de Socios y la legalización en el registro. No te quedes solo con hacer el acta, legalízala también, ¿vale? Que además se legaliza telemáticamente en 35 segundos, como sabes, ¿vale? Otra pregunta que te hacen, dicen por aquí, ¿sería posible realizar revalorizaciones contables voluntarias para la mejora de los balances? Pues sí, vamos a ver, este tema es un tema delicado, ¿vale? Entonces, yo voy a decir, no voy a decir nada que no quiera decir. Vamos a ver, hay varias veces, a lo largo de los últimos 25 o 30 años, yo llevo trabajando, voy camino de 27 años, y yo lo he visto ya 3 veces en 27 años. Y diréis, bueno, poco no, mucho, o sea, una vez cada 8 o 9 años, ¿de acuerdo? Se aprueban decretos por los cuales, por parte del Estado, evidentemente, por los cuales se permite en determinados momentos hacer revalorizaciones contables. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el legislador es consciente que puede haber activos que por ese principio de coste que no me permite revalorizar, por ejemplo, una nave o no me permite revalorizar un stock, se pueden encontrar que los activos estén valorados a un valor muy por debajo del valor de mercado. Si fuera al revés no hay problema porque está el concepto de deterioro, pero en sentido contrario de revalorización, como no se me permite, me puedo encontrar con que yo tenga una nave comprada en el año 1960 por 20.000 euros y que hoy valga 1 millón de euros.
y sin embargo en el balance estará por 20.000 euros. Ese balance podría encontrarse el caso que tuviera un patrimonio neto negativo o una situación de dificultades de endeudamiento terribles, cuando es mentira. Sencillamente estamos ante un problema de valoración del balance. Para que eso no suceda, cada serie de años el gobierno aprueba un decreto de revalorización. Y en ese decreto de revalorización te dice qué activos son revalorizables, hasta qué límites son revalorizables y el impuesto que tienes que pagar. ¿De acuerdo? Evidentemente, supongo que tendréis claro que detrás de ese buenismo de te voy a dejar actualizar el balance, lo que hay es un intento lógico de cobrar un impuesto sobre esa revalorización. Pero es un impuesto muy atractivo, porque sobre la revalorización ha habido decretos que te han hecho pagar el 3%, ¿de acuerdo? Y sin embargo tú incrementabas el valor. Incrementas el valor por un coste de un 3%, en algún decreto que me viene a la cabeza, y luego si lo vendías, minorabas el beneficio en todo ese incremento y te ahorrabas un 25% de ese incremento a costa de haber pagado solo un 3%. Vale, como esto es una situación atípica, especial y que lo tiene que aprobar el gobierno, lo que yo estoy hablando y lo que me estáis preguntando es si se pueden hacer revalorizaciones contables voluntarias. Las de los decretos no serían voluntarias, serían de algún modo marcadas por el Estado. Bueno, pues que sepáis que yo puedo en cualquier momento hacer, sobre todo ante situaciones extremas. No tiene ningún sentido que yo tenga un patrimonio neto negativo, es decir, que esté en quiebra, ¿de acuerdo? Cuando resulta que tengo un activo que vale 40 veces más que lo que marca el balance. Entonces yo en esos momentos, ante una situación que requiera de esta situación, de esta urgencia, puedo hacer una revalorización contable voluntaria. Traducido al cristiano, ¿qué es? Incrementar el valor de los activos a valor de mercado, los pasivos, o del activo que yo considere, no igual con revalorizar uno es suficiente, mantener los pasivos en el mismo valor y, por tanto, el patrimonio neto crece. Y para los que seáis contables, saber que dentro del patrimonio neto, como bien sabéis, están las reservas. Bueno, pues se crea una cuenta llamada reserva de revalorización contable. Y es ahí donde incremento, si el activo lo he pasado de 10 a 14, esos 4 lo que me incrementan es el valor de la empresa y creo una cuenta llamada reserva de revalorización. Y muy importante, y acabo, como ha sido una revalorización contable voluntaria, hecha por mí, que no viene por ningún real decreto y que encima no han pagado ningún tipo de coste ni de tasa tributaria, que sepáis que solo tiene efecto contable, no tiene efecto fiscal. Quiero decir que si este elemento que he pasado de 10 a 14 luego lo vendiera, el precio fiscal a efectos del cálculo de beneficio lógicamente no sería 14, si no sería un chollo esto, sería 10. Fiscalmente no mejoró nada, pero contablemente he mejorado todo. Muy bien, Jorge. Por aquí te preguntan, he querido entender que el deterioro anticipado de mobiliario o equipos no tiene efecto positivo fiscal. ¿Este se pierde o se sigue la vía de amortización que se había preestablecido hasta agotarse? Vamos a ver, la vía de la amortización, por supuesto, se sigue. Y la vía de la amortización, es que, como bien sabéis, una cosa es depreciar el valor de los activos por el concepto de amortización y otra cosa es por el concepto de deterioro. El concepto de amortización es la pérdida de valor por el uso o por el paso del tiempo. Y eso es un gasto tanto contable como fiscal. Y eso nadie nunca lo va a poner en duda. Lo que yo estoy diciendo es que los deterioros del inmovilizado, pero no por la amortización, sino por contingencias ajenas, por ejemplo, una crisis inmobiliaria. De hecho, vosotros, hablando en plata, si en vuestra empresa habéis comprado alguna nave, algún local del año 2007, 2008 hasta parte, pudiera darse el caso que valga menos que el coste por el que lo tenéis que contabilizar. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y con los inmuebles particulares pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Pero estamos hablando de empresa. Entonces, cuando tú estás amortizando la nave, lo estás deteriorando. Pero eso es una pérdida de valor por el uso al paso del tiempo. Eso nadie lo pone en duda, ni contable ni fiscalmente. Sin embargo, si tú encargas a un API que te haga una tasación y esa nave vale 100.000 y a ti te ha costado 180.000, además de eso tienes una pérdida de valor de 80.000 euros adicionales. Pero eso no es por el paso por el uso. Eso es por una contingencia ajena como es una crisis inmobiliaria. Esos deterioros son los que contablemente sí que se pueden contabilizar, pero fiscalmente no son deducibles. A eso es a lo que me refería, pero la vía de la amortización, por supuesto que sigue. No tiene absolutamente nada que ver. Para declarar una pérdida de un inmueble, tienes que venderlo. Es básicamente lo que está diciendo la norma. Que no te deja anticipar vía deterioros la pérdida de valor por una crisis inmobiliaria, por ejemplo. Muy bien. ¿Cuál es tu sugerencia para calcular el margen mínimo de venta considerando coste más gastos? ¿Alguna fórmula maestra, te preguntan? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Quiero decir,
el resumir en una fórmula, hombre, básicamente vamos a ver, yo creo que si estamos hablando de pymes, de pequeñas empresas, gracias a Dios existe una cosa llamada un Excel, ¿verdad? La Excel, y la Excel es maravillosa, ¿eh? Tú puedes llevar una contabilidad conforme el plan contable, pero en la Excel yo tendría 3 conceptos, 4 claros. El coste de las materias primas y mercaderías, el coste de los transportes de las compras, el coste de los intermediarios y los transportes realizados por terceros. Esas 4 partidas, sí o sí, yo las consideraría siempre coste. El resto las dejo a vuestro criterio, porque claro, tampoco se trata de decir voy a declarar, claro, aquí es un círculo, ¿no? Por un lado queremos declarar mucho beneficio para decirle al banco somos una empresa solvente, pero por otro lado no queremos pagar mucho Hacienda, lo cual es incompatible con declarar mucho beneficio. Por eso digo que al menos estas 4 partidas, los costes de las compras, los transportes de las compras, los trabajos realizados por terceros y los intermediarios, sí o sí, yo los consideraría como coste directo de fabricación y los consideraría que forman parte del coste para calcular ese margen. Y ese es el margen mínimo que yo considero que hay que dar sí o sí. De hecho, es el margen mínimo que el auditor te va a obligar a dar si tienes auditoría. El resto de gastos y costes, pues si quieres considerar los gastos, adelante. Pero que sepas que si los consideras gastos y te estás cargando la cuenta de resultados, al menos algunos de ellos, las amortizaciones de la maquinaria, o los suministros de luz, y si me apuras y queremos forzar hasta la parte proporcional del alquiler de la nave, que en la parte que se considere fábrica y no oficina, los puedes ir imputando a través de esa maravillosa hoja de cálculo a costes y eliminarlos de lo que es la parte de gastos fijos. Y vas jugando un poco a dar un margen y un resultado que sea más o menos aceptable. Insisto una cosa, es que vosotros imaginaros que os ponen una empresa para ver si os interesa comprarla, estudiáis el margen bruto y no hay margen bruto. Claro, ¿qué os importa el resto de gastos fijos? Una empresa que compra a 10 y vende a 10, ¿qué os da? Que si os da igual, si ya no vais a mirar más, ¿vale? Ya no vais a mirar más, con lo cual es importante que el margen bruto sea un margen importante. Pero tenéis que ir jugando, porque lo que no vaya a margen va a ir a gasto fijo, ¿vale? Entonces, por eso digo que al menos esas 4 partidas sí que las tengáis en cuenta. Y el resto en función de cómo vayáis jugando con la cuenta de PIG. Muy bien. En caso de contabilizar el gasto por impuesto de sociedades, ¿es conveniente observar si tenemos la opción de realizar ajustes negativos? Claro, sí, efectivamente. Vamos a ver. Hablo de un tema fiscal de una forma muy sencilla. Cuando vosotros estáis contabilizando, todo lo que contabilizáis, digamos, va con un criterio del plan general contable. Pero hay una partida, ¿vale? Lo voy a explicar de una forma sencilla y muy simple. Hay una partida y una cuenta contable, que es la cuenta 630, que es la cuenta por impuesto de sociedades, que en contra de la creencia de los contables no es una partida contable. Es decir, que si yo tengo ingresos contables por 100 y gastos contables por 20 y por tanto doy un resultado contable antes del impuesto de sociedades de 80, la cuenta 630 no es el 25% de 80. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la cuenta 630 no se calcula el 25% del resultado contable. Se calcula el 25% del resultado fiscal. Y entonces, ¿qué es el resultado contable? El que sale de la contabilidad antes de impuestos. ¿Qué es el resultado fiscal? Pues el resultado fiscal es el resultado contable ajustado. Ajustado. ¿Ajustado qué? Pues ajustado a la ley del impuesto sobre sociedades. Y si yo ahora, por ejemplo, os digo, por poner un ejemplo, que la ley del impuesto de sociedades me dice que un leasing, que un elemento adquirido vía leasing, lo puedo amortizar fiscalmente al triple de coeficiente que el contable, lo que me está diciendo es que fiscalmente puedo considerar más gastos de amortización que los que he contabilizado. Si yo tengo una máquina que me ha costado 10.000 y la amortizo al 10%, que son 10.000, eso será contable. Fiscalmente me dicen al triple, 30.000. Por tanto, si contablemente yo solo he contabilizado 10.000 y fiscalmente me dejan 30.000, me dejan ajustar el resultado contable para pasar al resultado fiscal haciendo un ajuste de 20.000 más por concepto de amortización. ¿De acuerdo? Y eso lo que está es minorando el resultado contable. Otro ejemplo, si me están diciendo que en una operación a plazos yo puedo imputar el beneficio fiscalmente proporcionalmente a los cobros, yo he vendido, contablemente declarado el 100% del beneficio, pero igual estoy cobrando a plazos. Pues en la medida que no cobre todo al contado, podré imputar el beneficio fiscalmente en esa periodificación de plazos. Entonces, estoy minorando el resultado contable. ¿Qué quiero decir con esto? Que me podría encontrar con que un resultado contable de 80 se convirtiera en un resultado fiscal de 30, de 40, de 50 o incluso de 0. Y por tanto, la cuenta 630 no será el 25 de 80, será el 25% de 30, de 20 o de 0.
Por tanto, aquí es fundamental que a la hora de dar una cuenta de resultados a una entidad bancaria, os lo hablo claro y os lo digo como lo pienso, o una de dos, o no calculéis el impuesto de sociedades de momento y que el resultado contable antes y después de impuestos coincida, o no os quedará más remedio que llamar a vuestro asesor fiscal para que os calcule el impuesto. Porque como vayáis al grano y que hagáis el 25% del resultado contable, seguramente estáis haciendo una operación en vuestro detrimento. ¿Vale? Muy bien. Los activos no corrientes mantenidos para la venta, ¿qué valor hay que asignarles en caso de retorno al activo corriente? Vale. Esto es lo que os decía, que no iba a entrar salvo que lo preguntarais. Vamos a ver. Cuando yo tengo un activo no corriente mantenido para la venta, que es de lo primero que he explicado, que lo que me está haciendo es reclasificar el activo corriente en no corriente, ¿de acuerdo? Porque considero que lo voy a poner a la venta y si os dais cuenta no es una existencia, entiendo, espero que esto haya quedado claro, es decir, yo me dedico a vender melones y mis existencias son los melones. El activo no corriente mantenido para la venta es un local que tengo o un garaje que tengo que lo quiero vender, ¿vale? Pero no es una existencia, pero sí que está destinado a la venta. Vale. He dicho antes que si cambiaban las circunstancias, ¿de acuerdo? Y al cambiar las circunstancias, en el sentido de veo que es invendible, veo que al precio que lo quiero vender no lo puedo vender y no estoy dispuesto a bajar de precio, o lo voy a volver a reutilizar en la empresa, o directamente considero que ya no lo quiero vender, la norma contable me dice que lo tengo que volver a reclasificar en activo corriente. Vale. Y la norma contable me dice que cuando lo reclasifique en el activo corriente, lo reclasifique por el menor de dos valores. El menor de dos. Me dicen el valor razonable, que traducido al cristiano es el valor de mercado, ¿de acuerdo? O el valor contable, ¿de acuerdo? O el valor contable. Claro, si estamos intentando, y dice el menor de los dos, claro, si estamos intentando mejorar un balance, os lo digo claramente, y resulta que el valor contable es 20 y el valor de mercado es 16, igual no me interesa saber cuál es el valor de mercado en este momento, ¿verdad? Porque como me interesa saber mucho cuál es el valor de mercado, lo voy a tener que reclasificar por 16. Es decir, voy a tener que eliminar un activo no corriente de 20 y dar de alta un activo corriente por 16. Y en la reclasificación 4 se me han ido a pérdida por deterioro del valor, ¿vale? Y el deterioro del valor del inmovilizado hemos dicho que no es un gasto fiscal, pero sí es un gasto contable. Y por tanto me va a aminorar y me va a perjudicar la cuenta de resultados y la imagen de balance. Con lo cual, a mí, si me quiero poner una pequeña venda en los ojos y nadie me dice lo contrario, a pesar de que yo sé que la norma me dice que es por el menor valor de dos, el contable o el razonable, pues igual lo hago solo por el razonable y no me pongo a perder el tiempo, perdón, lo hago por el contable y no me pongo a mirar lo que es el razonable. ¿Me entendéis por dónde voy, verdad? Pues eso. Muy bien. Los préstamos de socios, aunque fuera temporalmente, ¿podrían considerarse aportaciones en lugar de préstamos? Exactamente. ¿Qué mejora el balance? Sí, exacto. Eso es lo que he explicado, sí. Que sepáis que la cuenta de aportación de socios, entre comillas, ¿vale? Técnicamente tiene que ser una situación, como he dicho antes, transitoria, ¿vale? De todas formas, sí que quiero aprovechar para decir una cosa e insisto en esto. Yo entiendo que no es lo mismo ser una empresa de 7 socios y tú ser uno de ellos, ¿de acuerdo? Que ser socio que ser socio único. Yo lo entiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en una empresa con 7 socios, si yo soy el que ha hecho los préstamos, pues querré que la sociedad me los devuelva, porque yo tengo un porcentaje de la sociedad del 8%, no tengo el 100%, y yo quiero que me lo devuelvan. Y por tanto, reclasificarlo como aportación de socios igual no quiero, pero ya no por un problema de mejorar el balance, que claro que lo iba a mejorar, sino por una situación de que no quiero reconocer que la empresa ya no me lo debe, quiero que se siga reconociendo que la empresa me lo debe. Puede ser. Ahora, vuelvo a repetir, en una sociedad de socio único o sociedades estrictamente familiares, en las que el 100% del capital son de sociedades familiares, no hay que tener ningún problema directamente, ni siquiera en aportación de socios, sino directamente hacer una ampliación de capital con cargo a esos préstamos. Que sepáis que las ampliaciones de capital son de diferentes tipos. La estándar que todo el mundo tiene en la cabeza es amplío capital aportando dinero, pero que sepáis que existe una aportación de capital que se llama por compensación de deudas. Es decir, traducido al cristiano, reclasifico, quito las deudas de los pasivos con socios y las paso a capital. ¿Qué más da? Si soy el socio único, si sigo teniendo el 100% del capital, si la sociedad soy yo, y si soy mi mujer, yo y mi padre, entre comillas, igual también da igual. Y de la misma forma que sepáis que amplío capital, si las circunstancias cambian, podré deshacer lo hecho haciendo una escritura de reducción de capital.
¿vale? Y yo podré reducir capital siempre y cuando el capital quede por encima de los mínimos, de 3.000 euros en una sociedad limitada o de 60.000 en una sociedad anónima. Con lo cual, la aportación de socios, muy bien. La ampliación de capital, mejor todavía. Y que sepáis que una ampliación de capital en Aragón tiene coste cero. Fiscalmente se paga cero. Se paga solo la factura y honorarios, esos no fallan nunca, del notario y del registro mercantil, pero seguramente sea más que asumible. ¿Puedes explicar los motivos por los que mejora la cuenta de resultados considerando costes directos e indirectos en detrimento de su consideración como gastos corrientes? Sí, exacto. Lo que he explicado en la cuenta de P&G, que me decís que no veis y luego lo hemos hablado. Fundamentalmente lo que he repetido, ¿no? Y que es interesante que lo preguntéis porque es que es muy importante. Voy a decir una cosa que evidentemente no es correcta, ¿de acuerdo? Pero para que veáis a dónde voy. Y como yo la he vivido con un cliente, pues lo puedo decir. Como no digo de cuál, asunto concluido. Imaginaros una promotora, ¿de acuerdo? Que no vende un solo piso, ni uno, ¿vale? Con la crisis inmobiliaria. Estoy hablando de años pasados. No vende ni un solo piso. Y deciden considerar la totalidad de los gastos y costes de la empresa, deciden considerarlos todos coste. Es decir, que el proceso de fabricación no solamente ha tenido en cuenta el coste de la chapa, la pintura, la madera, el fontanero, el pintor, que por supuesto lo es, no solamente ha tenido en cuenta como costes los trabajos de terceros, que por supuesto lo son, ¿vale? Sino que incorrectamente, repito, incorrectamente, ha considerado como coste pues, el salario de la secretaria, el salario del gestor, del asesor, el seguro de la oficina, digo incorrectamente, porque eso no tiene nada que ver con costes de fabricación. ¿Qué es lo que se consigue? Lo que se consigue es incrementar el coste de fabricación del producto, va a minorar el margen, pero como no ha vendido nada, en ventas pone cero, en costes de venta pone cero, pero en gastos fijos, si lo llevamos al extremo, pone cero, porque ha considerado que no hay gastos fijos. Claro, da un resultado de cero. Y entonces le ponen una medalla porque es la única promotora de Aragón que no ha perdido dinero. Y lo que está haciendo, lógicamente, es manipular el balance considerando que todos son costes y no son gastos. Bien, si lo llevamos al otro extremo, y consideramos que prácticamente todos son gastos y dejamos de coste solamente el coste de los gremios, nos vamos a encontrar con ventas cero, coste de la venta cero y gastos 5 millones de euros. Y entonces entra en una situación de patrimonio neto negativo, de una quiebra como un piano y además de imposible recuperación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues aplicar un poco el sentido común y ser honesto y decir, tengo una serie de costes de fabricación que no solamente es el coste de las materias primas, sino que es todo aquello que interviene en el coste de fabricación. El alquiler en la parte proporcional interviene, los suministros intervienen. Que sepáis que se considera coste hasta los gastos financieros, hasta los costes financieros de préstamos en aquellos productos que su periodo de maduración, es decir, su proceso de fabricación, exceda de 12 meses. Una constructora promotora que tarde 18 meses en hacer una promoción de 20 pisos o de 200 naves, todos esos costes financieros existe la posibilidad de considerarlo coste de fabricación, no gasto fijo, por ejemplo. Y es ahí donde es importante saber en ir jugando un poco con esos conceptos, pero siempre manteniendo el mínimo de los 4 conceptos que he respondido antes a un compañero vuestro. Muy bien, y ya como última pregunta, para terminar en hora, los gastos antiguamente denominados extraordinarios y actualmente excepcionales, ¿pueden alterar el verdadero resultado ordinario de la actividad? De hecho, lo alteran. Y a veces lo alteran para bien, ¿vale? Y a veces lo alteran para mal. Os podéis encontrar, por ejemplo, una compañía que haya ido pues muy mal la actividad económica del año, que realmente haya generado pérdidas y que encima, como consecuencia de esas pérdidas, se haya visto obligado a vender la nave. ¿Vale? Una nave que tiene en propiedad la ha vendido y a partir del año que viene tienen que irse alquilados, ¿de acuerdo? Porque no han podido mantener la situación de propiedad de la nave porque han necesitado liquidez y al necesitar liquidez han tenido que vender la nave, ¿de acuerdo? O sea que son todo circunstancias negativas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que como esa nave tenía una antigüedad igual de 30 años y la habían comprado en 40.000 euros, ¿vale? Pues resulta que hoy la venden en 200.000. Y ese resultado extraordinario de 200.000 menos 40.000, 160.000 euros, se va directamente al resultado de la explotación. Entonces, cuando una persona no especialmente ducha, coge la cuenta de pérdidas y ganancias y se va directamente, ¿verdad?, a ver el resultado final y ver el resultado de explotación 160.000,
a pesar de que el resto de resultados hayan sido igual menos 50.000 en su actividad realmente ordinaria, menos 50.000 más 160.000 da más 110.000. Y podemos pensar que esta empresa es buena y que técnicamente es rentable. Bueno, pues todo lo contrario. Esta empresa directamente ha generado un resultado ordinario negativo, tiene márgenes seguramente negativos, no es rentable y excepcionalmente, por eso se llaman gastos excepcionales o extraordinarios, ha salido del paso deshaciendo, desamortizando, vendiendo sus activos, cosa evidentemente negativa. Por tanto, lo puede adulterar tanto para mal como para bien. Lo que hay que hacer es observar. Y por eso se calcula el EBITDA, que el EBITDA no tiene en cuenta estas situaciones anómalas y extraordinarias. Y ese es el resultado que tiene que ser positivo. Y por eso tenemos que llevar una cuenta PIG lo más diversificada y diseminada posible para que cuando lo coja un banco, que con todos mis respetos no van a ir partida a partida con un lápiz, ¿de acuerdo?, viendo lo que le estás contando, sino que es una cosa fría y calculada, que es meter los datos en un programa y le va a decir si sí o si no, pues evidentemente que esos datos puedan ir diversificados. Porque como vayan todos apelotonados, directamente os podéis encontrar con una sorpresa negativa. Perfecto, Jorge. Pues de verdad muchísimas felicidades. Me uno un poco a las felicitaciones de la gente que te hace a través del chat, que como siempre das una visión muy clara y muy concreta de las cosas y se agradece y en un tema más complicado a veces como los temas financieros. A los demás también agradeceros un poco la asistencia. Tendréis a partir de esta tarde la grabación del encuentro en nuestra página web de aragonempresa.com y bueno, como os comentaba al principio del webinar, bueno, mañana tenemos perspectivas económicas, el jueves responsabilidad social y el viernes marketing, con lo cual os convocamos a que podáis asistir y nada, muchas gracias por todo. Yo también os mando las gracias a todos, ¿vale? A todos los oyentes y a ti, Alejandro. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Jorge. Un abrazo para todos.